Caían copos de nieve pesados, como si el dolor del cielo se desplomara como lágrimas, cada copo enfriando los pedazos rotos de mi corazón, como si el cielo los hubiera estado guardando para esta noche durante mucho tiempo. Anastasia detuvo el coche en la calle de al lado y apagó las luces un minuto. No quería avisar a su familia de su llegada con antelación. 6 meses estudiando en otra ciudad, 6 meses de breves reuniones por la noche. ¿Cómo estás? Como la voz firme de su abuela y su madre. Todo está bien, no te preocupes, haz tu trabajo. Estudió, aprobó exámenes, disparó, tomó el mando y los fines de semana transfería dinero para el cuidado de su abuela, medicinas, ropa de abrigo y facturas de luz. Tenemos suficiente, dijo su madre. Liudmila Sergeyevna no se queja, dijo su madre con profundo orgullo y firmeza, con la voz temblorosa por el amor y el sacrificio inquebrantables de una madre, como si cada palabra fuera un escudo que protegiera a su hija. Su padre asintió. Anastasia creyó, quiso creer. El viento soplaba entre las ramas, el oropel susurraba en las ramas de los pinos de la entrada. Una luz cálida se filtraba a través de las gruesas cortinas del salón, y las sombras se reflejaban en ella. El cuerpo robusto de su padre, la postura erguida de su madre, el gesto juguetón de Alexei, la risa resonante de Vera. Música, brindis, el tintineo de las copas. Y el año nuevo hecho de cristal, como todo lo demás. Y en el banco cerca de la terraza estaba sentada Liudmila Sergeyevna. Un fino suéter gris, zapatillas viejas, las palmas cruzadas sobre las rodillas y el suave y tembloroso golpeteo con el que el cuerpo intenta calentarse. Intenta. Había un pelo de pino en su bufanda. Tenía las mejillas hundidas, sus labios habían adquirido una blancura antinatural. Abuela, exhaló Nastia. Estalló como un susurro en el aire frío. Giró la cabeza lenta y cautelosamente. Así se mueven los músculos entumecidos. Sus ojos se iluminaron por un instante. Reconocimiento, alegría, afecto y pertenencia. No te preocupes, querida. Así lo había visto de niña, cuando su padre le gritaba por terca y su madre le acariciaba un mechón de pelo y le decía que las chicas no te adulan, que son tu policía. Nastenka, qué maravilla. La voz de la abuela era fina, filiforme. No tengas frío, entra. Eres la única que no se congela, respondió en voz baja, quitándose la chaqueta de servicio. ¿Qué haces aquí? Aire fresco y ruido también. No te preocupes, no me quedaré mucho tiempo. Al menos aire fresco y además con esta ropa. Anastasia se sentó en el borde del banco y cubrió a su abuela con la chaqueta, creando calor con sus manos, su aliento, su determinación. La piel estaba fría y transparente como el cristal. Los dientes de la abuela castañeteaban suavemente por el frío. Se levantó, cogió el cuerpo ligero, casi ingrávido, y se acomodó obedientemente en sus brazos. El picaporte estaba frío y apretado. Clic, cerrado por supuesto. Una casa cálida mantiene el calor en el interior y también en el de quienes se sienten cómodos en ella. Nastia llamó 3 veces con mucha claridad, como le habían enseñado, sin irritación, sin hacer preguntas. Se oyó un crujido tras la puerta, la cerradura hizo clic. En el umbral estaba su madre, Marina Nikolaevna, con un vestido brillante y la misma sonrisa que te hacía bajar la mirada en la infancia. Por un instante el rostro de Anastasia se sorprendió, pero luego todo se calmó. ¿Por qué no nos avisó? Tenemos visitas. Su mirada se apartó de su hombro, escondiéndose en los brazos de Nastia, donde se escondía el motivo de todas sus preguntas. Nos quedaremos un rato más, respondió con calma. La abuela tiene frío. Oh, vamos, objetó su madre en voz baja. Le gusta estar afuera. Estamos preparándote, llamaremos ahora. El padre Víctor Petrovich miró hacia el pasillo. Tenía la barbilla ligeramente levantada, la voz baja, pero así se manda y se menosprecia. No empieces, Nastia. Es día festivo. Entra, tráelo y coge una manta calentita de la cómoda. Nastia cruzó el umbral, sintió como si febrero se arrastrara fuera de la puerta de casa, aunque todavía estaba escrito diciembre en el calendario. Una oleada de calor le recorrió el rostro. La abuela respiró hondo. Vera miró hacia afuera de la sala. Tenía los ojos grandes y las pestañas brillantes. Alexei levantó su copa, quiso bromear, pero al ver la chaqueta sobre los hombros de la abuela, la broma se le quedó grabada.
La música bajó el ritmo. Alguien se sintió incómodo con el sonido. La sentaron en una silla. Marina Nikolaevna dijo con cautela. Traeré el té. Primero una manta, dijo Nastia con voz queda pero profundamente dolorida, como si cada palabra rezumara de su corazón frío y roto. Y calcetines, susurró como si se aferrara a su última esperanza en medio de los vientos gélidos. Las palabras parecían simples, pero el tono no dejaba opción. En los 6 meses pasados en auditorios, campos de tiro y aulas abarrotadas, su voz se había vuelto comprensible sin ser un grito. Sentó a su abuela en una silla cerca del radiador, se sentó a su lado y comenzó a frotarse los dedos. Su piel aceptó el calor lenta y reticentemente. Como pidiendo perdón. Está bien, susurró Ludmila Sergeyevna. No me regañes, suplicó con voz temblorosa, cada palabra impregnada de profunda tristeza y desesperación. Simplemente no tienen tiempo, susurró como si cada palabra rezumara de su corazón roto, un dolor que se ahogaba en excusas tácitas. Nastia levantó la vista y encontró a su padre de pie en la puerta. Tenía las manos ya en el cinturón, como siempre que iban a ajustar cuentas. Detrás de él estaban su hermana, con los labios apretados, culpable, y su hermano, que los miraba como si no tuviera nada que ver con lo que estaba sucediendo. De acuerdo, resonó una voz extraña en sus oídos. El traslado estaba a punto de ocurrir. Compraste un suéter nuevo y abrigado para la abuela. ¿Cómo pagaste la calefacción? Recordaba todas estas preguntas y sus respuestas. No te preocupes, Nastia, lo averiguaremos nosotras mismas. Y de repente se dio cuenta de que la protegían no de las preocupaciones, sino de la verdad. Manta, madre. Ahora mismo. Marina Nikolaevna desapareció en el dormitorio. Víctor Petrovich se acercó. Podrías haber llamado. Nos habríamos encontrado. Quería sorprenderlo. Parece que lo logró. La abuela se calentaba lentamente en el sillón. Sus mejillas se habían enrojecido un poco. Su mirada se volvió más atenta. Se lamió los labios, miró a su nieta como siempre, agradecida por su presencia. Come con nosotras, sugirió Vera con cautela. Tomaremos ensalada, Olivier, pastel. Nastia frunció el ceño. Pastel. Recordó cómo, de pequeña, su abuela siempre le dejaba un trocito para el té por si acaso. Como lo llevaba a su habitación en un plato cubierto con una toalla y susurraba, no le digas nada a nadie, susurraba, con la voz ahogada en un profundo mar de misterio y desesperación, como si cada respiración albergara una frágil promesa. Comeremos, dijo con un tono tan intenso que rompió el silencio entre nosotras, como si esta comida representara nuestra última esperanza, dijo después. Marina Nikolaevna regresó con una manta y calcetines, y mientras cubría a su abuela, Nastia sacó su teléfono. La pantalla estaba tenuemente iluminada en su palma. Las listas de transferencias de los últimos meses parecían líneas perfectamente rectas en un ejercicio militar. Las sumas eran pulcras y redondas. Citas, atención médica, medicamentos, todo eran cosas comunes. Palabras vacías si tras ellas se percibía la frescura de la terraza. Colgó el teléfono y levantó la vista. Alguien apagó la música. Las manecillas del reloj de pared avanzaban lentamente hacia las 9. Al fondo del apartamento, la guirnalda navideña brillaba, cayendo sobre el cristal del aparador. Alexei fue al bar. Vera se quedó paralizada en la puerta. Víctor Petrovich y Marina Nikolaevna estaban de pie en medio de la habitación, como si de repente les recordaran sus responsabilidades. La abuela se quedará aquí, cerca del radiador, dijo Nastia con franqueza. Le prepararé té y luego hablamos. Nada de gritos ni acusaciones, solo órdenes de actuar. Tomó la manta de su madre, la puso sobre los hombros de Ludmila Sergeyevna y escuchó su voz, como si comenzara a respirar lenta y profundamente. Fuera de la ventana, seguía nevando. Quizás alguien estaba haciendo petardos afuera, pero sus explosiones se quedaban en el aire y no llegaban al cristal. La casa parecía estar escuchando. Su abuela, Nastenka, le tiró suavemente de la manga. No te enfades. Hoy es día festivo. Habrá día festivo, dijo Nastia. ¿Cuándo será verano? Y decía la verdad. Fue a la cocina a poner la tetera y, tras ella, oyó a su padre toser, como si quisiera ejercer su derecho a la última palabra.
Un derecho que ya no tenía. Anastasia se quedó en la cocina, observando cómo se acumulaban las burbujas en el fondo de la tetera. El sonido metálico resonó, su voz se alzó y los recuerdos acudieron a su mente, recuerdos que siempre vienen cuando observas a tus padres durante demasiado tiempo. De niña, a menudo se sentía excesivamente extravagante desde su nacimiento. Su padre, Víctor Petrovich, sabía controlar a la familia con una mirada. Con una voz suave y profunda, daba órdenes como si todos a su alrededor fueran sus subordinados. Marina Nikolaevna hacía honor a su apariencia. Peinado impecable, mesa puesta. Los vecinos debieron pensar que todo estaba bien en casa. El esplendor exterior era más importante que la calidez interior. El hermano Alexei lo tenía todo, zapatos nuevos, clubes deportivos, salidas con su padre. Cualquier error se le perdonaba al instante. El niño está aprendiendo. La hermana Vera supo desde pequeña interpretar el estado de ánimo de su madre, sonreírle en el momento oportuno y felicitarla en el momento oportuno. A cambio, recibía ropa hermosa y encantadora. Anastasia era testaruda. Cualquier cosa que dijera se consideraba una discusión, cualquier deseo un desafío. Siempre te equivocas, exclamó con la voz temblorosa de ira y profunda tristeza, como si cada palabra me traspasara el corazón, exponiendo mis errores. Su padre repetía una y otra vez. Tu obstinación no es de niña, suspiró su madre, acariciándole el pelo delante de los invitados. Y solo la abuela Ludmila Sergeyevna veía en ella no un problema, sino una fortaleza. Se sentaba junto a la pequeña Nastia por las noches. Cuando lloraba después de otra reprimenda, le acariciaba suavemente la cabeza y le decía, recuerda, querida, las familias de verdad no son las que hablan mucho. Las familias de verdad son las que se mantienen unidas en los momentos difíciles. Dicho esto, sacó del aparador un trozo de pastel secreto, guardado especialmente para su nieta. Entonces Nastia sintió por primera vez que tenía un lugar solo para ella. De adolescente, Nastia empezó a discutir con sus padres con más frecuencia. Quería estudiar Derecho y trabajar en la administración pública. La policía es una vergüenza para la familia, le decía su padre con severidad. Una chica debería llevar un bolso, no una pistolera, añadía su madre. Pero la abuela solo suspiró, se levantó de la silla con gran dificultad y cogió una vieja caja del aparador. Dentro estaba su cuenta de ahorros. Para tus estudios, dijo. No soy rica, pero te ayudaré un poco. No te atrevas a negarte. Tienes que elegir tu propio camino. Y Nastia se graduó del instituto, hizo prácticas y se unió a la policía. La abuela recordaba el primer día de uniforme más que Nastia. Le temblaban las manos al ponerse la chaqueta y sus ojos brillaban de orgullo. Sus padres fingían que nada había pasado. En las reuniones familiares, Alexei hablaba de nuevos proyectos y viajes. Vera presumía de su ropa, pero Nastia no se daba cuenta. Cada palabra era interrumpida. Tenemos nuestras propias preocupaciones, no nos cuentes tus historias. Solo entonces aprendió a estar callada. Y solo su abuela la llamaba casi todas las noches para preguntarle si su nieta había cenado y cómo iba su turno. Pasaron muchos años. Nastia se acostumbró a una vida llena de llamadas telefónicas, pero en el fondo siempre recordaba las palabras de su abuela, la familia es lo que nos sostiene en los momentos difíciles. Por eso, cuando se fue a otra ciudad a estudiar 6 meses, se preocupó mucho por Lyudmila Sergeyevna. Cada transacción monetaria era un recordatorio, abuela, no estás sola. Lo recuerdo, estoy cerca. Pero ahora, de pie en la cocina y escuchando las risas que provenían del salón, al otro lado de la puerta, Anastasia comprendió con claridad que 6 meses de confianza se habían convertido en un vacío. La abuela estaba sentada en el frío y bebían champán en casa. En ese preciso instante la tetera silbó y estalló con un silbido, como si hubiera captado sus pensamientos. Nastia la apartó del fuego y, mientras vertía agua hirviendo en una taza, vio a su padre de pie en la puerta, reflejado en el cristal. Estás haciendo una montaña de un grano de arena, dijo en voz baja, pero con su habitual severidad. Es solo cuestión de 1 minuto. Nadie le hizo daño. Nastia dejó la taza sobre la mesa sin levantar la vista. Llevo 6 meses llamándote y preguntándote cómo está la abuela. Durante 6 meses has dado la misma respuesta, todo bien. Y ahora entiendo lo que significa para ti estar sana.
Quería decir algo más, pero su madre se quejaba en el pasillo, y el aire se tensó como antes de una tormenta. Anastasia regresó al salón con una taza de té en la mano. La abuela ya estaba sentada en una silla, envuelta en una manta. Los demás invitados evitaban mirarla, como si no les importara lo que estaba sucediendo. Las risas y la alegría se desvanecieron, y las sustituyeron sonrisas falsas y miradas extrañas. Anastasia puso la taza delante de la abuela y se volvió hacia sus padres. «Explíquenme». Su voz era tranquila, pero había aspereza en cada tono. ¿Cómo podía sentir tanto frío con ropa ligera? Marina Nikolaevna sonrió con amargura, alisándose el sudario sobre el pecho. «Nastia, te equivocaste por completo», gritó con la voz temblorosa por una profunda pena y una aguda acusación, como si cada palabra le atravesara el corazón como una flecha. «Mamá solo quería salir a tomar el aire. Pensamos que sería mejor para ella respirar de esa manera», dijo con la voz cargada de compasión y pesar, como si intentara devolverle a su madre la libertad perdida. Anastasia apretó los puños en el frío de 30 grados, sin manta, sin abrigo. Víctor Petrovich se rió, pero su mirada era irritada. «Siempre exageras. La dejamos sola unos minutos. No hagas una montaña de un grano de arena». «¿Unos minutos?». Nastia alzó la voz bruscamente. Sus labios se habían puesto azules. Temblaba como una hoja de álamo. «¿Entiendes que esto podría haber acabado en muerte?». Vera intentó intervenir. «Nastia, espera. Es día festivo». Todos se dejaron llevar un poco. Nadie tenía malas intenciones. Pero la abuela dijo en voz baja, sin levantar la vista. «Me dejaron allí por hoy. Me senté y esperé a que alguien recordara». Se hizo el silencio en la habitación. Incluso los niños callaron, dejaron de jugar con sus regalos. «¿Qué?». Anastasia continuó. «Todo el día». La abuela negó con la cabeza, le brillaban los ojos. «Llamé a la ventana, pero fingió no haberme oído». «¿Nos estás molestando?», dijo. El rostro de Marina Nikolaevna palideció. «Madre, ¿por qué haces esto? ¿Por qué nos deshonras delante de los invitados?». «¿Deshonra?». Nastia se volvió hacia su madre. «Te has deshonrado a ti misma». Víctor Petrovich se levantó de su silla. Su figura cubría la mitad de la mesa. «Basta», gritó. «No tienes derecho a enseñarnos cómo debemos tratar a nuestra familia», rugió, con la voz temblorosa de profunda ira y una determinación inquebrantable, como si cada palabra brotara de lo más profundo de su corazón. «Decidiremos por nosotras mismas qué está bien y qué está mal». Su tono se convirtió en un muro, aplastando cualquier esperanza entre nosotras. Anastasia no se rindió. Dio un paso hacia su padre y le dijo con frialdad: «Tuviste 6 meses. Estudiaré y transferiré el dinero para que la abuela pueda vivir cómodamente. Creí en ti». «¿Y qué hiciste?». «Organizaste fiestas, bebiste champán, compraste cortinas nuevas y presumiste con los vecinos, pero dejaste a la abuela como si fuera algo innecesario». «El dinero era para la casa», dijo Alexei con brusquedad, levantándose del sofá. «¿Crees que no tenemos un céntimo? Gastamos cada rublo en facturas, reparaciones, comida». «Liosa, deja de mentir». Nastia golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo tintinear las copas. «Vi la cocina, los muebles nuevos. Vi tu televisor, el último modelo. Vi las fotos del mar, donde pasabas los veranos. Y todo esto a costa de las transferencias de dinero de la abuela». Los vecinos se miraron. Un murmullo se extendió por la habitación. Marina Nikolaevna se sonrojó. «Esto es un asunto de familia». «No, madre». Nastia la miró con dureza. «Esto es un caso penal. ¿Sabes cómo llaman a lo que hiciste? Dejar a una persona mayor en peligro. Esto es un artículo». La abuela se estremeció y dijo en voz baja: «Nastia, no. Al fin y al cabo son tus padres». «No, abuela». Nastia se sentó a su lado y le tomó la mano. «Ninguna familia hace eso. Ninguna familia deja a sus ancianos en la calle, mientras ellos mismos disfrutan de su cariño y amor». Víctor Petrovich dio un paso al frente con el rostro enrojecido. «Escúchame bien», rugió entre dientes con la voz temblorosa de ira y profundo dolor,
como si cada palabra brotara de las heridas ardientes de su corazón, resonando en el aire como una advertencia. Si dices una sola palabra fuera de estos muros, olvidarás que tienes padres. Nastia se levantó y lo miró fijamente a los ojos. Y si me callo, olvidaré que tengo conciencia. Sus palabras fueron tan firmes que Víctor Petrovich apartó la mirada por primera vez esa noche. Anastasia sacó su teléfono. Un profundo silencio invadió la habitación. ¿Qué haces?, preguntó su madre temblorosa. Te llamaré, respondió Nastia con calma. Que quienes saben distinguir entre asuntos de familia y crímenes lo resuelvan. Nastia, gritó Vera. Eso es. Son nuestros padres. No. Vera, ellos son los que dejaron a nuestra abuela morir de frío. Ya estaba marcando el número. Entonces los invitados, vecinos y parientes lejanos empezaron a levantarse de sus asientos. Algunos se vestían apresuradamente, otros susurraban, perdón, no lo sabíamos. Algunos simplemente apartaron la mirada. La fiesta había terminado. Solo se oía la suave voz de la abuela por encima del ruido. Haz lo que sabes, hija. Confío en ti. Y Anastasia pulsó el botón de llamada. El teléfono temblaba en la mano de Anastasia, pero su voz era clara. Hola, policía. Quiero denunciar a una persona mayor abandonada. Dirección. Cuando mencionó la calle, un murmullo se elevó en la casa. Marina Nikolaevna levantó las manos y casi gritó, Nastia, ¿qué haces? Esto es una vergüenza para todo el vecindario. Es vergonzoso. Eso es lo que pasa cuando la abuela se queda sentada en el frío, respondió Anastasia con dureza. El resto es cierto. El rostro de Víctor Petrovich se puso rojo, se acercó a su hija, pero la abuela le dijo en voz baja, ni se te ocurra. Y se detuvo como si esas palabras hubieran roto algo. 20 minutos después, un coche patrulla entró en el patio. Los vecinos, que hacía poco se habían sentado a la mesa festiva, se asomaban tras las cortinas y susurraban en la verja. La puerta se abrió y entraron dos empleados, un hombre de 40 años y una joven uniformada. Buenas noches, dijo el mayor. Llamaron a la puerta. ¿Quién ha llamado? Yo, dijo Anastasia con firmeza. Mi abuela, Lyudmila Sergeyevna, está allí. La dejaron en el frío más de 2 horas. Sin ropa, sin supervisión. No es cierto, dijo Marina Nikolayevna, horrorizada. Salió ella misma. No es culpa nuestra. Ya lo averiguaremos, respondió el policía con calma. Primero tendrían que ver cómo estaba la abuela. El joven agente se sentó junto a Lyudmila Sergeyevna, le puso sobre los hombros una manta extra que había traído Anastasia y preguntó con cautela, dime, ¿cuánto tiempo estuviste inconsciente? Desde la mañana, respondió la abuela suavemente. Quise entrar, pero la puerta estaba cerrada. Reían y cantaban. Llamé. El silencio invadió la habitación. Al amanecer, el policía arqueó las cejas. Esto ya no es solo negligencia. Es una amenaza para la vida. Víctor Petrovich no lo soporta. Dejen de culparnos. Se lo está inventando todo. Es viejo. Bueno, mejor no hablen, me interrumpió el agente. Si se confirma que el dinero para la atención no se gastó para el fin previsto, entonces será un artículo aparte. Anastasia levantó la cabeza. Tomen, dijo. Transfería dinero todos los meses para el tratamiento y los gastos de manutención de mi abuela, pero en cambio, compraron equipo y se fueron de vacaciones. Mentiras, gritó Alexei. No tienen pruebas. Nastia sacó su teléfono y miró la correspondencia con sus padres. Transferencia bancaria. Cantidades, fechas y comentarios aparecieron en la pantalla. Para la medicina para la fiebre de la abuela. ¿Es suficiente?, preguntó a los policías. Se miraron y asintieron. Víctor Petrovich, Marina Nikolaevna, Alexei, dijo el oficial superior. Deben venir con nosotros y darnos una explicación. No. Marina Nikolaevna se apretó el corazón, como si intentara contener la tormenta de dolor y miedo que se avecinaba, su respiración se entrecortó como si todo su ser se hubiera reducido a ese instante. ¿Cómo pueden hacer eso? Esta es nuestra familia, nuestro asunto privado.
La familia es cuando se preocupan, respondió Anastasia con frialdad. Esta gente hace eso cuando dejan que los ancianos se descontrolen. No es asunto suyo juzgarnos, gritó Alexei. Se escaparon a estudiar y nos dejaron aquí. Estuvieron fuera de casa medio año, solo dándole dinero. ¿Creen que eso es suficiente para considerarlos sus protectores? Estas palabras resonaron en su corazón. Las mejillas de Nastia comenzaron a arder. Sí, no estuve allí, dijo en voz baja, mirando a Alexei directamente a los ojos. Pero hice todo lo posible para que la abuela se sintiera mejor. Confié en ustedes, y ustedes rompieron esa confianza. La abuela le estrechó la mano. Nastia, no te culpes. Eras la única que se preocupaba por mí. La policía presentó una denuncia y un agente preguntó con tono serio, con una voz que parecía tocar los pedazos de mi corazón roto, ¿quieres presentar una denuncia por abuso y malversación de fondos? Cada palabra me pesaba como una pesada carga, como si la pregunta expusiera mi dolor al mundo. Anastasia dudó un momento. Sintió que el aire en la habitación se había vuelto pesado. Sus padres y hermanos la miraban, algunos con desdén, otros con súplica. Decide por ti misma, susurró la abuela en voz baja. Pero recuerda, la justicia y la venganza son cosas diferentes. Nastia respiró hondo. Sí, dijo con firmeza. Voy a presentar una denuncia. Marina Nikolaevna gritó. Alexei se golpeó contra la pared. Víctor Petrovich se cubrió la cara con las manos. Y por primera vez en mucho tiempo, Anastasia sintió que estaba haciendo lo que su abuela realmente merecía, defendiéndola y sin justificar los errores ajenos. La policía se llevó a los padres y al hermano. Los vecinos observaron en silencio, mientras alguien grababa con su teléfono. Todo el barniz de honor familiar se derrumbó ante sus ojos. Anastasia estaba junto a su abuela y por primera vez en años, sintió que por fin se había dicho la verdad. Después de esa noche, todo cambió. La casa que una vez le pareció una fortaleza ahora le parecía a Anastasia un lugar de traición. Llevó a la abuela Lyudmila Sergeevna a su apartamento de 2 habitaciones, aunque pequeño, pero lleno de amor y atención. La investigación comenzó casi de inmediato. Citaciones a la comisaría, explicaciones, documentos. Todo esto duró semanas. La policía entregó los documentos a la fiscalía. Pronto se hizo evidente que Víctor Petrovich y Marina Nikolaevna enfrentarían graves consecuencias por dejar en peligro a una persona mayor, y Alexei se enfrentó a un proceso adicional por malversar el dinero recibido para el cuidado de su abuela. En la primera audiencia, Anastasia se sentó junto a su abuela. Sus padres, en cambio, no tenían el aspecto que ella solía ver. Marina Nikolaevna, pálida, con un abrigo raído y manos temblorosas. Víctor Petrovich encorvado como si tuviera 10 años. Alexei, en cambio, la miraba con el ceño fruncido, distorsionado por el odio y el miedo. El juez leyó los hechos, transferencias de dinero, falta de tratamiento, facturas de compras y viajes costosos. Las pruebas hablaban por sí solas. Entienden, dijo el juez dirigiéndose a Víctor Petrovich y Marina Nikolaevna, que pusieron en riesgo la vida de su madre. Esto es un error, sollozó Marina Nikolaevna. No pretendíamos hacerle daño. El castigo fue más leve de lo que Nastia esperaba. Una sentencia suspendida, una multa, servicio comunitario. Pero lo más importante, el tribunal dictaminó que todos los derechos para administrar el dinero de la abuela pasaron a manos de Anastasia. Se convirtió en la tutora legal. Salió de la sala con su abuela en brazos. Nastia, perdónalos. Que no haya ira en tu corazón. Yo no estoy enojada, abuela, suspiró. Simplemente no quiero que nos dominen. Un mes después, Anastasia había arreglado por completo la vida familiar de Lyudmila Sergeyevna. Compró un sillón cómodo, puso un televisor junto a la ventana, donde la abuela podía tejer y ver sus programas favoritos. Paseaban juntas por el parque, tomaban té con mermelada y se reían con películas antiguas. A veces por la noche la abuela decía, mira, he vuelto a tener un hogar de verdad. No son paredes, sino una familia. Anastasia sonreía y asentía, sintiendo como la culpa de aquellos meses en los que solo podía llamar y enviar dinero se desvanecía poco a poco. Ahora estaba cerca, y eso era lo más importante. Sus padres y Alexei intentaban ponerse en contacto, llamaban, enviaban cartas.
Una carta empezaba con estas palabras: lo entendemos todo. Vuelve. Nastia la miró un buen rato, luego la arrugó y la tiró a la basura. La familia no son palabras ni sangre. La familia son hechos. Por la noche, cuando cubría a su abuela con una manta, Anastasia la oía susurrar suavemente: «Sabes, mi corazón salta de alegría», decía, con la voz temblorosa de profundo amor y alivio, como si cada palabra saliera de lo más profundo de su corazón. «No porque hayamos ganado el caso, sino porque estás conmigo, mi fuerza, mi luz». Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Nastia suspiró de alivio y lloró. Sabía que la vida que les esperaba no sería fácil. Pero ahora tenían un hogar, la unión de dos mujeres de generaciones diferentes, y la lección más importante de todas: a veces, una verdadera familia se construye de nuevo y se protege a quienes se aman.